Vamos a hablar hoy sobre los miedos, concretamente sobre los miedos del negocio, pero también vamos a hablar un poquito de qué son los miedos y vamos a enfocar el tema. Los miedos son lo que nos detienen. Estamos nosotros, cada uno de nosotros, y están nuestros sueños, y cada uno los suyos. Y hay una barrera en medio que son los miedos. ¿Qué pasa? Que con esto lo que nos impide es ver realmente nuestro sueño, porque los miedos se hacen cada vez más fuertes. Además, el miedo se retroalimenta de sí mismo, con lo cual lo que tenemos que hacer es superar todos esos miedos. Que el 46% de quienes piensan iniciar un negocio no lo hace por temor a que no le salga bien. Es decir, hay un miedo a emprender. Como broma, un sabio se encuentra la muerte y le pregunta, ¿dónde vas? Dice, voy a matar a 5.000 personas de la peste en ese pueblo. Y a los días ve que la muerte vuelve y le dice el sabio, pero ¿estás loca? Dijiste que ibas a matar a 5.000 y has matado a 50.000. Dice, no, yo maté a 5.000. Los otros se murieron de miedo. ¿Qué hacemos con el miedo? Vamos ya a temas prácticos. Lo primero, hacernos amigos de nuestros miedos. Ya sabemos cuáles son. Ahora tenemos que invitarlos a entrar en nuestra vida. El miedo es bueno, el pánico es malo, pero el miedo es bueno porque sin miedo seríamos unos temerarios. El miedo es el miedo a las alturas, hay un montón de miedo. Entonces, tenemos que atrevernos a ponernos en situaciones que nos den miedo. Respirar profundamente y dar el salto. Luego, que los pensamientos positivos sean los que dominen. Si dominan los pensamientos negativos, vamos muy mal. Vamos directamente al fracaso. O sea, en lugar de esperar lo peor, vamos a esperar lo mejor. Decían los ingleses, hay un proverbio inglés que dice, espera lo mejor y prepárate para lo peor. Un barco está muy bien en el puerto, pero no está construido para eso. Luego, el tercero sería quítale tiempo, energía y atención al miedo. Si con esos tres elementos le quitamos el tiempo de miedo, le quitamos la energía y quitamos la atención, el enfoque en el miedo, vamos a ir mucho más rápido. Sé consciente de las victorias. El miedo se alimenta de los fracasos y de las ideas negativas. Así que cada pequeña victoria es una maravilla. Tenemos que reírnos de eso. Esa es la siguiente. Reírnos del miedo. Sean reales o sean imaginarios y se alimentan de nuestra inseguridad. Con lo cual, si los minimizamos y nos reímos de ellos, vamos a ir mucho más rápido. Lleva un listado de los miedos vencidos y escríbela, di, he vencido este miedo. He vencido el miedo a las alturas, a tirarme en paracaídas, no lo sé, cada uno es suyo. Y los sueños, no importa cuáles sean, son los tuyos. A mí me encanta y cada vez que alguien comparte un sueño diferente conmigo, porque es algo que es una novedad. Ahora, si tienes tu listado de sueños, también tenemos que hacer el listado de miedo. Son el miedo al rechazo del círculo próximo, compañeros, amigos, cuñados, vecinos, salir de lo conocido, el miedo a salir de la zona de confort, a romper las rutinas, la rutina establecida, a hablar con desconocidos, a exponerse, al no, al fracaso y a no saber. Y concretamente, que los temas que vamos a tocar hoy, a vender, a invitar, al contacto en frío, a explicar el proyecto y a seguimiento. Estos son concretamente nuestros miedos. Y ahora vamos a ir concretando a los miedos que nos afectan dentro del negocio, porque realmente son los que nos interesa que venzamos para que podamos seguir adelante. Y normalmente no nos paramos a pensar qué es lo que nos produce ese miedo, pero en el negocio no vamos a tener más remedio que saber qué es lo que nos produce ese miedo si queremos combatirlo de forma efectiva. Y además, ante un mismo hecho, por ejemplo, la venta, tú vas a sentir un miedo a una faceta determinada de la venta y a lo mejor yo voy a sentir miedo a otra cosa. Entonces, tratar así los miedos de forma general, por eso se hace tan complicado. Y es importante que cada uno identifiquemos qué es lo que nos sucede a nosotros, cómo nos sentimos, cuál es el punto ese en el que nos produce estrés o nos hace sentir mal, porque en cada uno de nosotros va a ser individual.
Uno de los grandes miedos que manejamos dentro del negocio es el miedo a vender. A nosotros mucha gente me dice, es que me da miedo. Y muchas veces decimos, o nos dice la gente, a mí es que no me gusta vender. Y cuando alguien dice no me gusta vender, en muchas ocasiones lo que hay detrás es un miedo a vender. ¿Por qué tanta gente tiene miedo a vender? Esto es algo muy habitual. Como Pedro nos ha dado una serie de claves de cómo podemos luchar con el miedo. Hay muchísima gente, cientos de personas que han escrito sobre el miedo a la venta y dan muchas técnicas que están muy bien y que en la teoría, bueno, pues si las seguimos nos van a ayudar un montón, pero si no vamos a lo concreto de saber qué es lo que nos está pasando de forma individual, pues seguramente hay veces que es la sensación de decir, sí, todo eso está muy bien y yo pues creo en el producto, a mí no me afecta el no, a mí yo pues conozco muy bien el producto, creo en él, le estoy dando un servicio, todo eso lo sé, pero yo sigo sintiendo miedo. Entonces, para mí tres aspectos críticos en la venta. El primero está relacionado con la iniciativa. No es lo mismo que un cliente venga a mí a que yo vaya a un cliente. No es lo mismo, porque, por ejemplo, yo he conocido gente que está trabajando detrás de un mostrador y sin embargo dice que no le gusta vender. Es decir, pero bueno, ¿y tú qué haces? No, lo que yo hago no es venta. Yo, no sé, un farmacéutico, ¿qué hace un farmacéutico? Un farmacéutico vende y sin embargo no se nos ocurre pensar que un farmacéutico que tiene una farmacia es vendedor. ¿Por qué? Porque está allí esperando a que venga la otra persona. Nuestro problema es que tenemos que tener la iniciativa, somos nosotros los que tenemos que ir al cliente y eso pues nos causa problema. Pero yo te pregunto, digo, por ejemplo, ¿a ti te ha llamado alguna vez alguien preguntándote que sabe que tú tienes productos y te ha llamado diciendo, oye, que tengo este problema, ¿tú tienes algo que me pueda dar la solución? ¿Ahí te da miedo hablarle del producto? Seguramente no, ¿verdad? Con muchísima probabilidad. O, por ejemplo, cuando ya tienes un cliente y sale un nuevo producto que tú sabes que le puede interesar, tampoco en general te va a preocupar ofrecerle ese nuevo producto. Entonces, realmente lo que nos da miedo es tener que tomar esa iniciativa de invadir el espacio de la otra persona. El segundo aspecto del miedo a vender está relacionado con el precio. Cuando nos preguntan el precio, muchas veces decimos, bueno, luego te lo digo, bueno, es que ahora mismo no lo sé. Y nos da pánico dar el precio porque pensamos que nos van a decir que es muy caro y nos lo vamos muchas veces retrasando. Como si con el paso del tiempo fuera a bajar el precio del producto. Mi recomendación es que se dé el precio con absoluta tranquilidad. O sea, si te dicen que no y si te dice que es caro, pues te da la posibilidad de dar todos los argumentos. Hay veces que nos preguntan, ¿cuánto vale esto? Y de, bueno, pero espera, es que mira, tienes que tener en cuenta que es que el producto es concentrado y que el producto viene de no sé dónde y que es un producto ecológico. Y le damos las 1000 justificaciones y le estamos diciendo, prepárate porque lo que te voy a decir es carísimo. Vamos a dar el precio con absoluta tranquilidad y luego ante la reacción de la persona le vamos a dar todas esas explicaciones que nosotros tenemos. Y por último está el miedo al cierre, hacer el cierre de la venta. Muchas veces lo hacemos todo fenomenal y nos falta ese momento de decir, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Te lo llevas ahora? ¿Te lo quedas? O sea, cerrar, simplemente cerrar. Yo os recomiendo que para el cierre, que a veces resulta muy difícil, os fabriquéis, os busquéis una frase de cierre que sea la que, llegado el momento, utilicéis y que llame a la acción al cliente, decirle, preguntarle o cómo me lo vas a pagar o no sé, eso cada uno con lo que se sienta un poquito más cómodo. Y yo os dejo con una frase que me encanta que dice, es mejor pedir perdón que pedir permiso. Ana y yo también estábamos hablando mucho estos días sobre nuestros miedos. Nosotros hemos pasado casi todos los miedos, o sea, el miedo al contacto, el miedo a la invitación, todos traemos una educación y unos paradigmas y hemos creado un entorno y un contexto. Entonces, yo era tímido, muy tímido, de verdad que profundamente tímido. La educación de mi padre siempre había sido una educación de no molestar, de no interrumpir, en fin, una educación, vamos a decir, clásica. Y bueno, pues hay que superarlo, porque si tú vas a diamante, si tú vas a esmeralda, si tú vas
hacer grandes cosas en este negocio, lo que está claro es que va a tener que hablar con desconocidos más tarde o más temprano. Y yo tenía aquí este artículo del País porque a veces nos falta información. Y dice, ¿por qué no cambiamos de opinión aunque nos demuestre que estamos equivocados? Entonces, cuando te das cuenta de esto, te das cuenta de que no te importa, no te tiene que importar lo que el otro piense, lo que el otro opine. Vas a tener que contactar en frío, vas a tener que invitar. Y hay datos que demuestran que los datos contrastados convencen menos que los mensajes emocionales. Con lo cual, si tú tienes una emoción concreta, lo más probable es que cualquier información que recibas, aunque sea cierta, la asocies a lo que tú tienes. Entonces, si estamos hablando con una persona que tiene miedo a X, da igual a qué, cuando lo que tú le dices entra en conflicto con ese miedo, aunque se lo demuestres. Bueno, hay gente que sigue diciendo que la Tierra es plana. Ahora, otra vez, hay gente que sigue diciendo que el hombre no ha ido a la Luna. O sea, hay una posverdad que está ahí y lo más probable es que las personas lleguen a las conclusiones a las que quieran llegar. Tenemos la toma de posesión de Barack Obama, la foto B, y tenemos la foto A, que es la toma de posesión como presidente de los Estados Unidos de Donald Trump. Esto está publicado en El País, en el mismo artículo. Entonces, ¿qué te dice? ¿Tú te puedes creer que el 15% de los votantes de Trump, al ver las dos fotos, dijeron que había más gente en la foto A? Es absurdo, es una locura, pero el 15% decían eso. Y bueno, es obvio, ¿no? Es una tontería. Entonces, la información falsa, esto del 8 de marzo, la información falsa llega más lejos, más rápido y a más gente que la verdadera. Y es un estudio impulsado precisamente por Twitter. Entonces, si sabemos todo esto, tenemos que darnos cuenta de que por más argumentos que demos a una persona, si la persona está con miedos o está con tal, lo va a adaptar a su paradigma, a su contexto, a lo que él sabe, a lo que él quiere. Entonces, no nos molestemos en tantos argumentos. Tenemos que llegar a la emoción de las personas. Y tenemos el miedo de llegar a las emociones de las personas porque nos da miedo desnudarnos de alguna forma o hacer que el otro se desnude emocionalmente. El miedo al contacto y el miedo a la invitación lo vas a tener que superar y lo vas a tener que superar tú. Y solo lo vas a superar haciéndolo. Y lo vas a superar dándote cuenta de que lo que tú tienes es lo que el otro necesita. Y si llegas emocionalmente a esa persona, el miedo desaparece. Para mí dar el plan es simplemente compartir una idea. Los números quedan en segundo plano. Solamente cuando la persona ya está dispuesta y te pregunta, yo espero a que me pregunten y me digan, bueno, pero exactamente de dónde sale el dinero. Y entonces lo voy explicando paso a paso. Pero en principio para mí lo importante es compartir una idea. Muchas veces nosotros cuando vamos a dar el plan, a veces llevamos 15 o 20 minutos y la persona dice, bueno, ¿cuándo me lo vais a explicar? Y para nosotros, en nuestra mente, llevamos ya 20 minutos explicándoselo, pero hemos estado compartiendo con la persona, haciéndole preguntas, creando energía entre nosotros para que se sienta bien, para que luego pueda hacer las preguntas que necesite hacer. Entonces, esta parte muchas veces nos la saltamos y para mí es importantísima. Para mí el dar el plan, ¿qué es? Toda la capacidad que tengas de dar esa energía que tú tienes y esa creencia que tienes tú en lo que haces para atraer al otro a un área donde se sienta bien y donde sienta que puede conseguir muchas cosas. ¿Cuáles son los miedos que yo creo que hay al dar el plan? Bueno, pues yo creo que uno de los grandes miedos es a que te hagan una pregunta que no sepas contestar. Esto le pasa mucho a las personas que llevan poco tiempo, que les da miedo que le vayan a hacer alguna pregunta para la que no tengan respuesta. Pues yo os quiero decir que llevo casi 30 años en el negocio y a mí hoy me siguen haciendo preguntas que no sé contestar, porque no lo sabemos todo. Creo que si lo supiéramos todo, pues estaríamos, no sé, seríamos como semidioses, ¿no? Creo que no pasa nada por no tener la respuesta a algo, porque lo importante no es tener todas las respuestas, sino tener el sitio donde poder conseguirlas. Entonces, cuando a mí alguien me hace una pregunta que yo no sé contestar, le digo, pues mira, no lo sé, qué pregunta más interesante, pero no te preocupes que yo voy a buscarte la respuesta para dártela. Entonces, no pasa nada.
pero tienes que estar convencido tú en ese sentido de que no pasa nada porque no des la respuesta en el momento. Otro de los miedos que hay a la hora de dar el plan es no saber seguir el hilo. Es decir, es que yo si empiezo luego me pierdo y no he explicado lo que yo quería o he estado demasiado tiempo o perder el hilo. Yo te recomiendo que cuanto más sencillo lo hagas, mucho mejor, porque date cuenta que cuando tú estás dando el plan, le estás diciendo a la persona, aparte de explicárselo, le estás diciendo, esto es lo que tú tienes que hacer después, este es el trabajo que tenemos que hacer. Entonces, cuanto más complicado lo hagas, más difícil lo hagas, la persona lo va a ver más difícil para ella. Y cuanto más sencillo, por el contrario, se va a ver capaz de hacerlo pues muy pronto, ¿no? Entonces, hazlo muy sencillito. Y luego, yo te recomiendo que tengas en tu mente 3 o 4 puntos que son los que tú tienes claro que tienes que tocar al dar el plan. Por ejemplo, puedes decir, mira, yo creo que es importante hablar de emprendimiento, de distribución y de Amway, o de emprendimiento, de distribución y de productos, o lo que tú veas, pero que tengas claro esos puntos y en qué orden quieres tocarlo, para que cuando te pierdas puedas acudir a ese concepto y puedas retomar el hilo. Y sobre todo nunca pierdas el control. La gente tiende a preguntar por el producto, porque es lo tangible del negocio, lo demás no es tangible, son ideas, son conceptos. Lo tangible es el producto. Entonces, muchas veces las personas te interrumpen para decirte, bueno, ¿y el producto? Y muchas veces perdemos el control y por no dejar de responderle, saltamos a otro aspecto del plan y ya nos perdemos. En el momento, yo, por ejemplo, cuando salto al producto, me resulta muy, muy, muy difícil volver a los conceptos que yo quería explicar. Entonces, tú le puedes perfectamente decirle a la persona, mira, eso lo voy a tocar ahora más adelante, no te preocupes. Luego, si te queda alguna duda, me haces alguna pregunta, pero lo voy a tocar para no perder el hilo. Y son recursos para ir superando esos pequeños miedos. El tercero es el miedo a las preguntas incómodas. ¿Sabéis eso, no? Esas preguntas que nos han hecho a todos en alguna ocasión. Y los productos son caros y, esto es una pirámide, ¿verdad? La pregunta increíble, ¿cuánto tiempo llevas tú? ¿Cuánto dinero estás ganando? Esas preguntas nos dan terror, ¿verdad? Yo creo que ante esas preguntas hay que tener mucha seguridad, mucho aplomo, ser sincero, pero sobre todo responderlas, buscar respuestas. Sabes que te las van a hacer en un porcentaje alto de ocasiones. Bueno, pues no hay que atacarle, no hay que agredir a la otra persona si te dice que es una pirámide. Muchas veces incluso preguntándole, si te dice a lo mejor, esto es una pirámide, decir, ¿y tú qué crees que es una pirámide? ¿Por qué crees que es una pirámide? Muchas veces devolviéndole la pregunta nos da la posibilidad de entender mejor lo que esa persona nos quiere decir y a veces yo me he encontrado muchas veces que yo le he preguntado, cuando he preguntado, bueno, ¿y para ti qué es una pirámide? Ah, bueno, pues nada, y no le dan mayor importancia, o sea, la importancia se la estoy dando yo y entonces me pongo a darle 20.000 explicaciones que realmente no era lo que me estaba preguntando la persona. Entonces muchas veces, como os he dicho, simplemente con repetirles la pregunta, pues va a bastar. Y por último, el miedo, un miedo muy importante, es el miedo a cerrar. Y entonces le decimos, bueno, pues tú te lo piensas y ya veremos. Y realmente a lo mejor la persona no necesitaba pensárselo, pero es un miedo que tenemos a decirle, venga, te registro ya, lo hacemos. No sé, no es obligatorio. El dejar a la gente en seguimiento es una herramienta que tenemos, pero no es obligatorio y viene muchas veces por un miedo que nosotros tenemos. Pero bueno, como en ocasiones sí que es necesario que la gente se quede en seguimiento, pues si le damos material o lo que sea, pues también hay muchos miedos en el seguimiento. Muchas veces esperamos a que sea la persona la que nos llame para decirnos qué le ha parecido. A lo mejor le hemos dado material de audio, de vídeo y vamos alargando esperando a que sea la otra persona la que nos llame y nos diga, oye, que esto me encanta o que venga cuando firmo. Y no, tenemos que dar el seguimiento, lo tenemos que hacer nosotros porque la persona una vez que se va de nuestro lado y de todo lo que le hemos contado, va a volver a su rutina. Y es muy fácil que ni siquiera a lo mejor pues se mire la información que tú le has enviado. Es muy fácil. Yo sé de personas
que examinan a la persona que le dieron el plan, le examinan a ver si se ha mirado o si se ha visto, ¿no? Y le dicen, bueno, ¿qué es lo que más te ha impactado? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Y ponen a la gente en un compromiso. Fijaros, no es lo mismo preguntarle a lo mejor, ¿tienes alguna pregunta sobre lo que has visto? Que le estamos dando margen que si le preguntamos, ¿qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué te ha impactado? ¿Qué te ha parecido el conferenciante? Le estamos creando una encerrona a la persona. Entonces, cuantos más días van pasando, la persona más va entrando en su rutina y más se va enfriando y nuestro miedo cada vez es mayor. Porque cuantos más días pasan, si él no ha dado señales de vida, pensamos que es que ya ha hablado con alguien, que ya le han dicho que dónde se ha metido, me va a decir que no, y parece que mientras lo tenga ahí en seguimiento, parece que todavía tengo algo, que tengo posibilidad, pero que si le llamo y me dice que no, pues ya le voy a perder. Entonces ahí se genera un miedo. Por eso cuanto antes lo hagamos, cuanto antes lo enfrentemos, si puede ser al día siguiente, pues mucho mejor. Cuanto antes lo hagamos. Entonces, ese miedo a que hable con otras personas, pues a lo mejor tenemos que prepararle y decirle, mira, vas a hablar con otros y a lo mejor pues te van a decir barbaridades y le explicas, le das un poco, pero sin darle demasiada importancia. Yo creo que tenemos que empezar a quitarle un poco importancia a este tipo de cosas y adaptarnos y acostumbrarnos. Y por supuesto, intentar cerrar lo antes posible y si no es posible en el mismo día, hacer el seguimiento lo antes posible.